Y nosotros, como decimos, seguimos analizando todas las cuestiones que tenemos en el entorno geopolítico, en el entorno económico. Y a continuación, pues seguimos hablando, analizando los comentarios de esta semana de Jerome Powell y también de esas divisiones internas que estamos apreciando dentro del Banco Central Europeo. Javier Casares, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, semana dinámica, hay que decir, si miramos sobre todo a los asuntos de política monetaria. Estamos en plena cuenta atrás para la próxima reunión del Banco Central Europeo. Un poquito más nos queda, pero tampoco mucho más para la próxima reunión de la Reserva Federal. Y entre medias, empecemos por Estados Unidos, ¿no? Jerome Powell nos dejaba algunos mensajes importantes en su comparecencia ante los senadores. Tuvo que dar respuesta a temas pues como el posible aumento de la tasa de desempleo ante las subidas de tipos de interés. También tuvo que hablar un poco del techo de la deuda. Ahí sí que es cierto que le preguntaron si él había hablado con Janet Yellen de qué forma podían ellos manipular un poquito todo el tema del techo de deuda para atrasar el momento del default en Estados Unidos. No quiso hablar mucho al respecto, pero si hablamos más del tema de política monetaria, parece que en la primera comparecencia Jerome Powell, la forma de expresarse se digirió como que la FED iba a apostar por una subida más agresiva en la próxima reunión, en vez de 25, 50 puntos básicos, y ayer moderaba bastante el tono. ¿Cómo crees que se han quedado finalmente los mercados después de estos 2 días tan intensos? Bueno, vamos a ver, yo creo que sobre todo Powell lo que ha intentado es lo que se suele llamar en política monetaria una política de boca abierta, ¿no? O de efectos anuncios, es decir, de dar a conocer algo también para generar una especie de globo sonda y ver cómo responde el público, ¿no? Cómo responden sobre todo los inversores y los analistas. Y yo creo que este ha sido el objetivo fundamental que él ha pretendido, ¿no? Desarrollar una política de boca abierta y, bueno, y ver cuál es la respuesta, y en función de la respuesta pues a lo mejor se ajustan más o menos las políticas, ¿no? Y concretamente yo creo que, claro, el problema es que subir mucho los tipos de interés tiene consecuencias muy negativas sobre el empleo y sobre el crecimiento. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que andar con pies de plomo porque claro, hay limitaciones. Es verdad que la inflación es un problema grave, pero también es verdad que la inflación tiene un fuerte componente de costes. Entonces, claro, con la política monetaria se está desarrollando una actitud o una política exclusivamente sobre la demanda, que puede tener éxito, pero tiene que ir acompañada de algún tipo de política para frenar los costes, porque si no, la cuestión es complicada. Cuestión complicada, como bien nos decías, ¿no? Se está desarrollando una política exclusivamente sobre la demanda, hay que centrarse también en este caso en los costes y, bueno, evidentemente también estamos pendientes de cualquier posible riesgo, por ejemplo, de segunda ronda que pueda producirse en el marco en el que nos encontramos de este ciclo de subida de tipos de interés que parece que se extiende. En el caso de la Reserva Federal no sabemos hasta qué punto, pero en el caso del Banco Central Europeo ya se especula con la posibilidad de que este ciclo de subidas se pueda extender a febrero de 2024. En el caso estadounidense, ¿crees que el tipo terminal va a marcar un punto de inflexión o el punto de inflexión lo va a marcar más bien el tiempo en el que se mantenga a ese nivel el punto terminal? Yo creo que va a depender más bien del tiempo, sí, porque, vamos, del tiempo y de los efectos, claro, como es lógico, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, yo creo que el gran problema de la política económica actualmente se desenvuelve en un ambiente de enorme incertidumbre. Entonces ya estamos viendo incluso cómo las previsiones económicas, todas las que se habían hecho, todas han fracasado, entre comillas, impunemente. Es decir, todos los análisis, incluso de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y de los principales organismos de la Unión Europea y de la OCDE, todas las previsiones están fracasando. ¿Por qué? Porque los acontecimientos, la realidad va mucho más rápido, desarrolla una velocidad mucho más grande que la teoría, ¿no? Y que lo que los decisores de política económica, los bancos centrales, intentan señalar. Entonces, digamos que siempre se va con retraso respecto a la realidad. Y como la incertidumbre no mengua, sino que al revés, parece que se acelera porque cada vez hay más acontecimientos que
que generan incertidumbre, pues yo creo que hay un cierto desconcierto entre los propios decisores de política económica y que no saben muy bien qué hacer, porque son conscientes de que si intentan frenar la inflación, que es la política fundamental de los bancos centrales, tiene consecuencias muy negativas en el empleo y en el crecimiento. Javier, en el caso de Europa, ¿cómo estás viendo este entorno? ¿Crees que el Banco Central Europeo está teniendo más éxito a la hora de trasladar credibilidad con sus acciones? Pues yo creo que el panorama es muy similar, es más, en ocasiones de que Europa sigue mucho lo que ocurre en Estados Unidos y que el Banco Central Europeo se deja llevar también por lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? y por las actitudes de la Reserva Federal. Entonces yo no creo que Europa esté... Lo único, bueno, lo que pasa es que Europa también es verdad que si vemos los datos recientes hay mucha diferencia entre países. Si vemos, por ejemplo, los datos últimos de este trimestre de crecimiento, vemos algunos países como, por ejemplo, Irlanda, o países ya más pequeños en términos económicos como Chipre o Rumanía han crecido de una forma considerable en el último trimestre de 2022 y sin embargo hay países, entre ellos la gran locomotora Alemania, que están ya prácticamente en recesión, ¿no? Entonces, claro, tampoco estamos hablando de la propia Europa. Javier Casares, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por el análisis, un placer como siempre. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bien, pues nosotros